Buenos días, estimados estudiantes, futuros profesionales y defensores de la vida. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de Soporte Vital Básico. Hoy nos enfrentamos a uno de los desafíos más complejos, pero al mismo tiempo más nobles de nuestra profesión, la atención pediátrica. Estamos en el contenido 3 de la unidad 3 y vamos a profundizar en el manejo de vía aérea y prevención en pediatría. Quiero que entiendan desde el primer segundo que la pediatría no es medicina de adultos en miniatura. Un niño no es un adulto pequeño. Si tratamos a un niño de 5 kilos con la misma lógica que a un adulto de 80, lo vamos a matar. En el adulto, el enemigo suele ser el corazón, una arteria tapada que causa una fibrilación ventricular súbita. En el niño, la catástrofe es casi siempre una historia anunciada, una cascada progresiva que empieza con un problema respiratorio, una neumonía, una bronquiolitis o un cuerpo extraño que lleva a la insuficiencia respiratoria, luego al shock y finalmente a la bradicardia y la asistolia. Es lo que llamamos la vía final común. Por eso, nuestra clase de hoy no es solo sobre algoritmos, es sobre anticipación, fisiología y responsabilidad legal en el contexto ecuatoriano. Empecemos con la anatomía y la física, porque la biología obedece a las leyes del universo. La vía aérea de un niño es distinta. Imaginen un tubo. La resistencia al paso del aire por ese tubo no es lineal, es exponencial. Esto se rige por la ley de Poiseuille, que nos dice que la resistencia es inversamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia. Esto suena complejo, pero veámoslo en la vida real. Si ustedes tienen un sorbete grueso y lo aprietan un poquito, todavía pueden tomar su bebida. Pero si tienen un sorbete finito, como los de los jugos en caja, y lo aprietan la misma cantidad, se bloquea por completo. En un adulto con una vía aérea de 8 milímetros, 1 milímetro de edema por una infección reduce el paso a 6 milímetros y la resistencia se triplica. El adulto tose, se siente mal, pero respira. En un lactante con una vía aérea de 4 milímetros, ese mismo milímetro de edema reduce la luz a 2 milímetros. ¿Saben cuánto aumenta la resistencia? 16 veces. 16 veces más fuerza tiene que hacer ese bebé para meter aire. Por eso, una simple gripe o bronquiolitis puede fatigar a un lactante hasta el paro respiratorio en cuestión de horas. Además, la estructura es diferente. La laringe del niño está más alta, más cefálica, a nivel de C3 a C4, y la lengua es enorme en proporción a la boca. Esto hace que intubar sea un reto porque la línea de visión está bloqueada. La epiglotis es larga, flácida y tiene forma de omega, cayendo como una cortina sobre las cuerdas vocales. Por eso, cuando usen el laringoscopio en un lactante, preferimos la hoja recta o Miller para levantar esa epiglotis directamente, a diferencia de la hoja curva o Macintosh que usamos en adultos. Pero el problema no es solo que el tubo sea estrecho, es que el motor consume mucho combustible. El metabolismo de un niño es un horno a toda marcha. Un lactante consume de 6 a 8 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, el doble que un adulto. Y para colmo, su tanque de reserva, la capacidad residual funcional, es muy pequeño porque sus costillas son horizontales y su tórax es muy blando. Si un niño deja de respirar o si ustedes lo sedan para intubar y deja de respirar, la desaturación es precipitada. Un adulto aguanta 8 minutos sin respirar antes de desaturar gravemente. Un niño desatura en segundos. Esto dicta una regla de oro que quiero que se tatúen en la mente. En pediatría, la preoxigenación no es opcional, es vida o muerte. Y si van a intentar intubar, tienen 30 segundos. Si la saturación baja, paren todo, ventilen con bolsa mascarilla y recuperen. Recuerden, el paciente no muere por no tener un tubo de plástico en la tráquea, muere por no tener oxígeno en la sangre. Hablemos ahora del corazón. El corazón de un niño es rígido, tiene mucho tejido conectivo y pocos sarcómeros contráctiles. Esto significa que no puede estirarse para recibir más sangre y bombear más fuerte como el del adulto, ley de Frank Starling limitada. El niño depende casi exclusivamente de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. Si la frecuencia baja, el gasto cae al piso inmediatamente.
Por eso, la bradicardia en un niño enfermo es un signo ominoso, es la antesala de la muerte. En las guías de la AJA, si ven un niño con frecuencia menor a 60 latidos por minuto y signos de mala perfusión como palidez o cianosis, a pesar de que lo están oxigenando bien, compriman. No esperen a que el corazón se pare del todo. La bradicardia sintomática profunda se trata como paro cardíaco porque funcionalmente lo es, y si tienen que reanimar, necesitan pasar medicamentos. Pero encontrar una vena en un niño chocado, con vasoconstricción periférica, es como buscar una aguja en un pajar. Las venas se colapsan, no pierdan tiempo. Si en 60 a 90 segundos o tras 2 intentos no logran una vía periférica, vayan directo al acceso intraóseo. La médula del hueso es una vena no colapsable. Pueden poner líquidos, adrenalina, sangre, todo por ahí, y llega al corazón en segundos. Es el estándar de cuidado. Usen la tibia proximal o distal. Si el niño está consciente, duele. Así que pongan un poco de lidocaína antes, pero en paro, taladren sin dudar. Sobre los fármacos, la adrenalina sigue siendo la reina. La dosis es 0,01 miligramos por kilo, que en la dilución estándar de 1 a 10.000 es 0,1 mililitros por kilo. Su función principal es cerrar los vasos periféricos, efecto alfa, para subir la presión en la aorta y obligar a la sangre a entrar a las coronarias y al cerebro. Y aquí el tiempo es crítico. Si el ritmo es no desfibrilable, como asistolia, la adrenalina debe entrar ya, en los primeros 3 a 5 minutos. Cada minuto de retraso baja la supervivencia. Si es desfibrilable, primero descarguen. La adrenalina va después del segundo choque fallido. Pero no solo de paros cardíacos vive la emergencia. Vivimos una crisis de opioides e intoxicaciones accidentales. Si llega un niño con respiración lenta, pupilas puntiformes y sospecha de ingesta de drogas, la naloxona es el antídoto. La dosis es 0,1 miligramos por kilo y lo maravilloso es que ahora podemos usarla intranasal, sin agujas, ideal para primeros auxilios. Es segura. Si se equivocan y no era opioides, no le pasa nada malo al niño. Pero cuidado, la naloxona dura poco, 30 a 90 minutos. El fentanilo o la metadona duran horas. Si mandan al niño a casa apenas despierte, se puede renarcotizar y morir en su cama. Observación prolongada es obligatoria. Ahora, hablemos de trauma, la principal causa de muerte en niños mayores de 1 año. Olviden el ABC antiguo. En trauma grave es XABC. La X es exsanguinación. Si el niño se está desangrando por una arteria femoral rota, no importa la vía aérea, se va a morir en minutos. Paren el sangrado. Y sí, se pueden usar torniquetes en niños. Ese mito de que causan amputación es falso si se usan menos de 2 horas. Los torniquetes comerciales funcionan bien en niños mayores de 2 a 5 años. En bebés muy pequeños, presión directa agresiva. Y si ha perdido mucha sangre, ¿qué le ponemos? Aquí entra la ciencia moderna. No lo inunden con suero fisiológico. Eso diluye los factores de coagulación, causa acidosis y enfría al niño. La tríada de la muerte. Usen el protocolo de transfusión masiva, glóbulos rojos, plasma y plaquetas en relación 1 a 1 a 1 o 2 a 1 a 1. Sangre para reponer sangre. Y sobre los fluidos en general, quiero contarles del estudio FEAST. Se hizo en África con miles de niños en shock séptico. Un grupo recibió bolos de fluidos, otro no. ¿Adivinen qué? Los que recibieron bolos de fluidos murieron más, un 45% más de riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque los bolos rápidos dañan el glicocálix, esa capa protectora de los vasos sanguíneos, y causan fuga capilar y edema. Así que ahora somos muy cautelosos. En shock séptico damos bolos más pequeños, de 10 a 20 mililitros por kilogramo, y reevaluamos. Si no mejora, pasamos rápido a inotrópicos como adrenalina, no seguimos encharcando al paciente. Finalmente, y esto es crucial en nuestro país, el marco legal, el Código Orgánico Integral Penal, artículo 146, sanciona el homicidio culposo por mala práctica profesional. La clave es el deber objetivo de cuidado. Si ustedes no siguen las guías, si no usan la intraósea cuando estaba indicada, si no ponen la adrenalina a tiempo y el niño muere, pueden ir a la cárcel de 1 a 3 años.
No es para asustarlos, es para que entiendan la responsabilidad. La defensa es hacer las cosas bien y documentarlo todo. Y si la ambulancia no tenía los equipos, la responsabilidad puede ser institucional. Para cerrar, ¿cómo aprendemos todo esto? No leyendo diapositivas. Necesitamos simulación de alta intensidad. Usamos métodos como la práctica deliberada en ciclo rápido, RCDP. Si cometen un error en la simulación, los paro al instante. Pausa. Estás comprimiendo lento. Hazlo más rápido. Repite. Y repiten hasta que salga perfecto para crear memoria muscular. Y no olviden las habilidades blandas, comunicación en bucle cerrado. Juan, pon 1 miligramo de adrenalina. Poniendo 1 miligramo de adrenalina. Adrenalina puesta. Así evitamos errores. Continuando con nuestra inmersión profunda en la emergencia pediátrica, quiero que diseccionemos algunos conceptos que mencioné antes, pero que requieren un análisis microscópico para que realmente cambien su práctica clínica mañana mismo. Hablamos superficialmente del estudio FIST y de por qué los fluidos pueden matar, pero necesito que entiendan la biología detrás de esto para que no les tiemble la mano al momento de decidir no abrir el grifo de la solución salina a chorro. ¿Por qué en ese estudio en África, que cambió las guías mundiales, los niños que recibieron bolos murieron más? La respuesta está en una estructura fascinante y delicada que recubre el interior de todos nuestros vasos sanguíneos, el glicocálix endotelial. Imaginen el glicocálix como una capa de musgo microscópico o un recubrimiento de teflón que protege la pared interna de las arterias y venas. Esta capa es vital porque regula qué pasa y qué no pasa desde la sangre hacia los tejidos. Cuando un niño tiene sepsis o una infección grave, esta capa se inflama y se vuelve frágil. Si nosotros llegamos como bomberos inexpertos y metemos un bolo de líquido a alta presión y volumen, lo que hacemos mecánicamente es barrer, arrancar o desprender ese glicocálix. Al perder esta protección, los vasos sanguíneos se vuelven porosos, como una manguera agujereada. El líquido que ustedes le pasan al niño no se queda dentro de las arterias subiendo la presión, sino que se fuga masivamente hacia los tejidos, causando edema generalizado y empeorando la oxigenación a nivel celular. Esto explica por qué, a pesar de tener una presión arterial normal en el monitor, el niño se muere. Sus células se están ahogando en agua y no reciben oxígeno. Por eso, las guías actuales para escenarios donde tenemos recursos limitados o no tenemos una terapia intensiva lista para intubar, nos dicen alto a los bolos rutinarios. Si el shock no es hipovolémico puro por diarrea o sangrado, sean restrictivos, usen inotrópicos temprano. Esto nos lleva a conectar con el trauma y la famosa tríada letal que mencioné de pasada. En pediatría, el shock hemorrágico es una bestia diferente. Cuando un niño pierde sangre, no solo pierde volumen, pierde la capacidad de transportar oxígeno y, lo que es peor, pierde los factores de coagulación. Si ustedes intentan reponer esa sangre perdida solo con solución salina o Ringer lactato, están cometiendo 3 errores fatales en uno. Primero, están diluyendo los pocos factores de coagulación que le quedan al niño, creando una coagulopatía dilucional. Segundo, la solución salina tiene un pH ácido y mucho cloro, lo que lleva al niño a una acidosis hiperclorémica. Y tercero, si esos líquidos están a temperatura ambiente y no calentados, le causan hipotermia, acidosis, hipotermia y coagulopatía. Esa es la tríada de la muerte. Una vez que el niño entra en esa espiral, es casi imposible sacarlo, ni con el mejor cirujano del mundo.